por haberse conectado el día de hoy. Y como bien lo comentaba Graci, la presentación se titula Sepa que no está solo, sola, haciendo alusión precisamente a este Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el día de mañana, 10 de septiembre, pero por cuestiones de que muchos tienen otras actividades los domingos, es que se optó por dar la charla el día de hoy. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Al final de la presentación, si tienen algún comentario, alguna duda, se va a aperturar este espacio, pero espero que la información que les comparte el día de hoy sea de gran ayuda para ustedes y para que la puedan compartir con sus conocidos. Entonces, empezamos. Si me pasas la siguiente, Graci, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar definiendo lo que es suicidio, que sabemos muy bien que el suicidio es un tema muy delicado, como por ejemplo hablar de aborto o hablar de otros temas muy complejos, muy difíciles de tratar por las diversas perspectivas que existen. Bueno, podríamos decir que el suicidio no está ajeno a esto. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se denomina como este acto deliberado de quitarse la vida. En palabras simples, en palabras sencillas, a esto hace alusión el suicidio. Sin embargo, resulta un poquito más complejo que eso. Del mismo modo, en este sentido, en la misma OMS, en su informe del 2001, dice que las personas por lo general tenemos ocasionalmente estos pensamientos suicidas, pero que esto para nada es anormal, o sea, esto no tiene que ver con una cuestión de defectos o con una cuestión genética, ¿no? Creo que en algún punto de nuestra vida, cada uno de nosotros, por diversas circunstancias que estamos pasando, por diversas situaciones que estamos viviendo, que estamos experimentando, en algún punto tenemos estos pensamientos suicidas, ¿no? En algún punto pasa por nuestra mente el que tengamos este tipo de emociones y este tipo de sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿O qué es lo que nos impulsa a dar ese salto? ¿O qué es lo que nos impulsa a mejor seguir con nuestra vida? El apoyo que tengamos de las personas que nos rodean. Cuando estamos solos, cuando estamos solas, si no tenemos este respaldo, si no tenemos esta ayuda, por lo general y de manera lamentable, muchas personas terminan con su vida. Pero créanme, y esto es algo que quisiera que se llevaran el día de hoy, que con la ayuda y el acompañamiento necesario, estas tendencias suicidas se quedarían en solo eso, en tendencias, en pensamientos. No llegaría a la acción, porque hubo este apoyo, hubo este entendimiento y también las personas que tuvieron estos pensamientos suicidas se desahogarían de manera pues adecuada y evitaría que acabaran con su vida, ¿no? Esto, como lo menciona también la OMS, es parte de un proceso normal de desarrollo en la infancia y en la adolescencia, principalmente, de lo cual hablaremos más adelante, al tratar de elucidar estos problemas existenciales cuando se trata de comprender el sentido de la vida y la muerte. Esto es algo que la OMS menciona muy frecuentemente, que lo menciona en diversas guías, en diversos postulados, y que creo es muy importante considerar, ¿no? Que cuando, por ejemplo, si se llega a una etapa de adolescencia, muchas veces tenemos estas tendencias suicidas precisamente porque nos abruman todos estos problemas existenciales, ¿no? Así que quiero, para iniciar esta charla, que tengamos este preámbulo, ¿no? De que perdón, pensamientos suicidas no es anormal, pero para evitar que una persona culmine con su vida, se necesita el apoyo y el acompañamiento necesario. La siguiente, por favor, gracias. Ahora, ¿cómo es la epidemiología del suicidio actualmente? Retomando de nueva cuenta datos de la OMS, se nos dice que unas 800,000 personas se suicidan cada año, lo que representa en aproximado una tasa de 11,4 muertes por cada 100,000 habitantes. Esto es una cifra muy alarmante, muy preocupante, que de verdad debería llamarnos la atención, no solo por la gran cantidad de personas que se suicidan cada año, sino porque qué estamos haciendo o dejamos de hacer para que estos números sean así de grandes, ¿no? O así de alarmantes. Entonces, algo que nosotros podemos implementar, como se los mencionaba en un inicio, es precisamente este acompañamiento, ya que, como les comentaré más adelante,
varias de estas muertes o varias de estas tendencias suicidas pudieron evitarse si se hubiera hecho el acompañamiento oportuno, si las personas hubieran recibido la ayuda profesional adecuada, que es otro punto también que vamos a abordar en la presentación de hoy, y porque varias veces, y no debería de ser así, pero pasa, a estas personas se les tacha como débiles, como dicen, ay, estás exagerando, ay, sé más fuerte, ten más carácter. Estas cuestiones se suelen mencionar mucho y van de la mano con cuestiones de salud mental, que no me dejarán mentir, a raíz de la pandemia y creo que por diversas cuestiones personales, hoy en día hay más enfermedades o más padecimientos por salud mental que otra cosa. ¿Y por qué se debe esto? Precisamente porque las personas cada vez más se sienten solas, cada vez más están sintiéndose aisladas del mundo, porque no saben a quién recurrir, no saben con qué tipo de persona acercarse, con qué tipo de persona desahogarse, con qué tipo de persona tratarse, ¿no? Entonces, todas estas muertes, créanme, todas estas tendencias suicidas pueden evitarse, pero se requiere más capacitación y se requiere más entendimiento sobre el tema. En este mismo sentido, se nos menciona también por parte de la OMS que las muertes por voluntad propia representan la segunda causa de fallecimientos entre los jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. Esto es precisamente el rango o el periodo de transición de la infancia a la adolescencia y también cuando ya se llega a la adultez joven, ¿no? ¿Y por qué se debe todo este fenómeno o por qué se debe toda esta tendencia? Es precisamente porque los jóvenes, no sé por qué sucede, pero es una situación un tanto eh, pues difícil de digerir porque los jóvenes se nos exigen muchas cosas, a veces creemos que nuestra vida ya debe estar resuelta a los 30 años, ¿no? Sin pensar o detenernos un poco a decidir que todavía tenemos muchas cosas por delante, todavía tenemos mucha vida por delante y que no porque otras personas ya a los 25, a los 26 ya sean personas de éxito, no significa que nosotros ya no lo vamos a lograr. Cada persona va a su tiempo, cada persona va a su ritmo y creo que esto es una de las cuestiones que muchas veces nos hace abrumarnos tanto o llenarnos de pensamientos que no deberían de ser y generan precisamente estas muertes por voluntad propia, ¿no? Un dato muy particular a mencionar en este apartado, en esta diapositiva, es que las muertes por voluntad propia representan la segunda causa después de los accidentes de tránsito. Imagínense o traten de dimensionar estas cifras, ¿no? Que después de los accidentes de tránsito no son enfermedades por cáncer, no son enfermedades crónico-degenerativas, no. La segunda causa son los suicidios. Entonces, esto es un dato que nos debe alarmar bastante y que debemos tener muy presente para tratar de solucionar esta problemática. La siguiente, por favor, Graci. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los síntomas y factores de riesgo que desencadenan que una persona tenga tendencias suicidas. Las más frecuentes y las que les voy a comentar a continuación radican en tres principales. La primera, desinterés. Muchas veces este es el principal síntoma o la principal bandera roja, como me gusta llamarle, para detectar que una persona está mal, que una persona necesita ayuda, que una persona necesita que alguien la escuche y que alguien la apoye a salir adelante de esta situación difícil, ¿no? A veces no nos ha pasado que conocemos a un amigo, a una amiga, conocido, familiar, novio, novia, que de la nada se aísla, ya no platica como antes o ya no se desenvuelve como antes y uno que conoce a esa persona dice, ah, caray, hay algo raro, algo le está pasando. Pero a veces, no sé también qué sucede en nuestra propia personalidad, que no tenemos esa empatía de acercarnos y de preguntar, oye, ¿qué te sucede? ¿Puedo apoyarte en algo? ¿Hay algo que quieras hablar? No, a veces minimizamos esos sentimientos y decimos, ah, de tener un mal día, luego se le quita o luego se le pasa. O ya mañana veamos si despierta con más ánimos, ¿no? A veces normalizamos este tipo de actitudes y que no debería ser así, porque no sabe uno qué está pasando en la mente de una persona o qué está sucediendo en su entorno que le esté propiciando que tenga esas actitudes, ¿no? Entonces, el principal síntoma, la primera bandera roja de esta cuestión es el desinterés. Segundo, es la tristeza. Muchas personas, precisamente porque se sienten solas, se sienten aisladas,
no les queda de otra más que sentirse tristes, porque no se sienten con la seguridad o con el ánimo de acercarse a alguien. Entonces, la tristeza es el segundo síntoma o factor de riesgo que también desencadena posteriormente estas tendencias suicidas. Y finalmente, de la mano de las dos anteriores, como ya lo mencioné, viene la soledad. Esta persona se aísla por completo de su entorno, de su círculo social, de su familia, de esas personas que por lo general son su red de apoyo. Entonces se aísla de todo y trata de enfrentar su problema, trata de enfrentar todos estos pensamientos sola o solo, cuando no debería de ser así. Tenemos que llevarnos el día de hoy el mensaje de que juntos debemos apoyarnos, de que juntos debemos generar estas redes de apoyo, ¿no? Me gusta mucho recurrir a la frase o al dicho de que sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? O sea, si no tienes esa persona que en su momento te apoyó o que en su momento necesitaste de ayuda, tú conviértete en esa persona, rompe ese círculo vicioso y mejora. Porque muchas veces decimos, como yo en su momento necesité ayuda o como yo en su momento quise que alguien estuviera para mí, pero no hubo, pues cuando alguien me necesite, igual como nadie me apoyó, yo tampoco voy a ayudar. No, hay que romper esos círculos viciosos, hay que romper esos paradigmas y nosotros convertirnos en esas personas que en algún momento necesitamos. Entonces, ese sería un mensaje que también me gustaría se llevaran el día de hoy, de que debemos romper todas estas brechas que actualmente existen para evitar nuevamente estas tendencias suicidas. La siguiente, por favor, gracias. De la mano de los tres anteriores, también detectamos o tenemos dentro de la literatura factores de riesgo, como lo es la violencia, este es el principal, personas que sufrieron de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, ¿no? En algún momento de su vida también tienden a tener estos pensamientos, ¿no? De que ya quieren acabar con su vida por completo porque ya no se sienten cómodos, ya no se sienten cómodas. Y en palabras simples podría decir que ya no se sienten felices, o sea, ya su vida llega a un punto de quiebre en el cual ya es muy difícil salir, ¿no? O es muy difícil regresar a ese estado normal. Pero sí se puede, o sea, no es algo imposible. Aunque muchas personas pudieran llegar a experimentar este punto de quiebre, sí se puede salir adelante, repito e insisto, con el adecuado acompañamiento y con la ayuda necesaria. ¿Qué quiero decir con esto o qué quiero dilucidar con esto? Que las personas pueden afrontar todos sus problemas, pero si tienen estas redes de apoyo a su alrededor. También muchas personas sufren de abuso a lo largo de su vida, inclusive desde las escuelas, que tal vez, a diferencia de nosotros como país, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, las cuestiones de bullying, digamos que no son tan frecuentes, pero sí se presentan. O sea, sí en ciertos niveles educativos, en ciertas escuelas, sí llega a haber muchas actitudes de abuso, ¿no? Entre compañeros, de docentes a estudiantes, ¿no? O viceversa, aunque son mínimas, repito, comparado con países como Estados Unidos, sí suelen pasar, ¿no? Entonces, esto es algo que también influye muchísimo en que una persona llegue a desarrollar estas tendencias suicidas. Y finalmente, el rechazo. El rechazo cuando una persona no se siente correctamente acoplada en un círculo o en un ambiente, llámese escolar, llámese laboral, inclusive en la propia familia, hay personas que no se sienten cómodas porque sienten que no encajan. Entonces, este rechazo también genera, ¿no? Que una persona, conforme van pasando los años, conforme va avanzando en su vida, tenga estas tendencias suicidas. Así que estos factores de riesgo me gustaría que los tuvieran muy presentes, que los recordaran en algún momento cuando alguien se acerque a ustedes a preguntarles, oigan, ¿saben ustedes acerca de esto, del suicidio, cómo se puede evitar? Entonces me gustaría que se lleven estos principales síntomas y factores de riesgo, o como me gusta llamarlos también como banderas rojas, estas red flags, que luego en ciertos temas se presentan, para que ustedes tengan esta oportunidad de detectarlas a tiempo, de detectarlas oportunamente y de ayudar a estas personas que la requieran, ¿no? Ya llámese sus amigos, sus familiares o sus conocidos. Entonces me gustaría que en este apartado se lleven o tengan conocimiento de estas red flags. La siguiente, por favor, gracias. Ahora, así como existen factores de riesgo,
También existen factores protectores o las green flags, las que nos permiten a nosotros como personas el evitar que estas tendencias suicidas lleguen a la parte final, que es que una persona acabe con su vida. Hay tres principales y que creo son los de mayor predominancia actualmente. El primero de ellos es la integración social, la cual viene como solución directa al rechazo. Es decir, cuando una persona no se acopla adecuadamente a un entorno, la integración social o acercar a esta persona a tu círculo, a tu ambiente, para que se sienta cómoda, para que se sienta aceptada, ayuda bastante y está documentado de que disminuye notablemente estas tendencias o estos pensamientos suicidas. También uno mismo debe fomentar la confianza, ¿no? Muchas veces en algún punto de nuestra vida, por X o Y razón, llegamos a perder la confianza en nosotros mismos, llegamos a sentirnos con baja autoestima, ¿no? Entonces, yo le recomendaría que todos los días se repitan de qué están agradecidos y lo valioso que son ustedes, que a pesar de sus defectos, que a pesar de los problemas que pudieran llegar a tener en su ambiente, ustedes son valiosos por el simple hecho de que lo están haciendo bien, por el simple hecho de que se están esforzando día con día y de que todo el tiempo ustedes están luchando, digamos, contra sus propios demonios, ¿no? Porque en todos nosotros abunda o predomina el bien y el mal. O sea, en todos nosotros no hay como que una excepción. En cada uno de nuestro espíritu está el bien y el mal, pero de nosotros depende qué queremos que destaque o qué queremos que nos domine, si el bien o el mal. Me gusta mencionarlo como una analogía, ¿no? De que al interior de nosotros hay dos osos. Uno de los osos representa el bien, la bondad, la humildad, la empatía, la solidaridad, y el otro representa todo lo malo, ¿no? La envidia, la negatividad, el abuso, la violencia, todo lo que nosotros consideramos como malo. Entonces, si nosotros con nuestras acciones, si las traducimos a alimento, por ejemplo, si somos buenas personas, si nos esforzamos día con día, si realmente ayudamos a los demás, es como darle alimento al oso bueno, ¿no? Es como si lo estuviéramos nutriendo mucho, entonces ese oso va creciendo, se va a volver más fuerte y es lo que nos va a volver buenas personas. Va a ser nuestro brillo interior y exterior. Caso contrario, si nosotros somos malas personas o no queremos ayudar a los demás o somos de esas personas viciosas, ¿no? Que realmente no tiene esta parte de empatía, ¿no? Estamos alimentando al oso malo y se va a volver más fuerte, se va a volver más nutrido. Entonces, esto es algo que me gustaría, pues, compartírselos porque es una analogía que me ha ayudado bastante, creo que en mi vida profesional, en mi vida personal, y creo que a ustedes también, si lo adecúan a su ambiente, a su espacio, también les puede ser de gran ayuda. Y cuando se sientan perdidos, cuando se sientan desorientados, recuerden esta analogía y créanse de verdad que ustedes son valiosos y que pueden sobreponerse a cualquier situación. Y finalmente, el autocontrol. En esta imagen yo lo que trato de representar, como también veo en algunos de los comentarios, es creer en nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos y también no dejar que nuestras emociones y nuestros sentimientos, sean buenos o sean malos, nos dominen. Hay un término que se llama regulación emocional, la cual nos permite a nosotros detectar qué situaciones desencadenan qué tipo de emociones y no permitir que estas emociones o que estos sentimientos influyan en cómo nosotros reaccionamos a este tipo de eventos, ¿no? Aquí quisiera que ustedes se llevaran que no hay que irnos a los extremos. O sea, el hecho de regular nuestras emociones no implica que las suprimamos por completo. O sea, que ya nosotros nos privemos de sentir emociones. O sea, no se trata de eso. Y que tampoco sobreregulemos nuestras emociones, ¿no? Hay que buscar el equilibrio perfecto, perfecto, el equilibrio exacto para nosotros tener el control de nuestras emociones y no al revés. Esto es algo que también siento que nos puede ayudar bastante a tener este autocontrol y ayudar a fomentar estos factores protectores, ¿no? Así que estos son los tres que me gusta compartirles y que el día de hoy también me gustaría que se lleven, porque no todo es malo, ¿no? También es muy importante conocernos, saber qué desencadena nuestras emociones, cómo las expresamos para aprender a controlarnos nosotros mismos. La siguiente, por favor, gracias. Ahora,
de la mano de estos factores protectores, también nosotros podemos disponer de ciertos recursos para combatir esta problemática, que como se los mostré en los datos iniciales de las diapositivas en relación al suicidio, es que debemos comprender y tener muy presente que el suicidio es un problema de salud pública. O sea, no es una cuestión que hay que minimizar o normalizar, decir, ah, es que eres débil, es que no tienes carácter, es que no afrentas de manera adecuada tus problemas o es que no eres lo suficientemente fuerte. No, el suicidio es un problema de salud pública y aquí los medios de comunicación masiva son los que juegan un rol clave, tanto para la prevención del suicidio como para influir en que ocurran más casos. Porque a quién no le ha pasado que está viendo televisión o está escuchando, no sé, las noticias y de alguna forma ve cómo cierto tipo de medios amarillistas, ¿no? Tratan de minimizar o tratan de hacer menos al suicidio y esto influye negativamente en que se presenten más casos, ¿no? Entonces, así como los medios de comunicación de alguna forma pueden influir negativamente, también pueden ser de gran ayuda o pueden ser unos excelentes aliados si la información se transmite adecuadamente. Es decir, si se dan datos concretos, si se dan datos fidedignos y si realmente se permite que las personas tomen sus propias decisiones basadas en información veraz, se pueden volver excelentes aliados. Y más ahora, pues que las redes sociales son lo que todos utilizamos día con día, ¿no? Que son, digamos, que los que mayor alcance tienen estas redes sociales, también hacer uso de ellas. Sí, creo que cada quien las utiliza para cuestiones personales, estar compartiendo su día a día, pero creo que también nosotros, si queremos de cierta forma convertirnos en agentes de cambio, podríamos utilizar ese poder que nos brindan las redes sociales para transmitir la información, para ayudar a que se formen estas redes universales, si podemos llamarlo de cierta manera, y que las personas que de plano no conocen nada sobre el tema, o que se sienten solas, o que no saben a quién recurrir o a quién preguntar, que nosotros tengamos esa fortaleza y esa capacidad de compartir esta información, ¿no? Entonces, repito e insisto, los medios de comunicación y nosotros desde nuestros espacios a través de nuestras redes sociales, que son las que considero tienen mayor impacto actualmente, podemos volvernos excelentes aliados y excelentes informadores sobre el tema, ¿no? No de información que nos inventamos, no, información documentada y que también por experiencias propias nos pueden ayudar o nos pueden permitir a que otras personas salgan adelante. La siguiente, por favor, gracias. También, como los mencionaba, el buen trabajo de los periodistas va a ser muy importante, no solo para la cuestión de prevención, sino también para la parte de posvención, que es un término acuñado para hacer referencia a la atención a los familiares y amigos de la persona que se suicidó, ya que lamentablemente cuando una persona termina con su vida, uno nunca se detiene a preguntarse, ¿y qué va a suceder con la familia? ¿O qué va a pasar con sus amigos que lo conocían o que la estimaban o que lo estimaban mucho? Realmente nadie se pone a preguntar o nadie se toma el tiempo para decidir o pensar, oigan, la familia, o sea, no creo que sea sientan bonito, ¿no? De que, no sé, su hijo, su hija o un familiar, o sea, se haya suicidado, o sea, creo que para nadie es bonito. Entonces, muchas veces dejamos de lado esos sentimientos o dejamos de lado la importancia que tiene también esas personas que están sufriendo, que digamos que a lo largo de este proceso están sufriendo. Entonces, también debemos ser empáticos y realmente considerar que estas personas necesitan de apoyo, ¿no? También necesitan de este acompañamiento e inclusive me atrevería a mencionar que necesitan un acompañamiento profesional, ¿no? Con un psicólogo que realmente los ayude a tener su duelo, que aunque cada persona tiene o expresa su duelo de manera diferente, creo que una ayuda no viene nada mal. Y muchas veces estas personas se sienten solas de que fallece su familiar, su conocido, su ser querido, y ya se les olvida, como que, bueno, ya es tu problema y ya supéralo como puedas, ¿no? Entonces creo que esta parte de posvención es muy importante seguirla fomentando, seguirla acuñando, ¿no? Hacer más uso de ella, porque créanme que es muy importante y también
créanme que les van a agradecer. O sea, si tienen conocidos que están solos o que pasaron por una situación similar, en serio, créanme que esto les va a ser de gran ayuda porque lo que necesita la gente en este tipo de cuestiones es el acompañamiento, es sentirse que tiene estas redes de apoyo que mencioné en un inicio. Así que hay que seguir acuñando el término de posvención y hay que seguirlo fomentando día con día. La siguiente, Graci, por favor. Ahora, también surge un interrogante dentro de todo este preámbulo, dentro de todo este panorama que les he compartido, acerca de qué hacer a la hora de informar sobre los suicidios. Aquí también hay puntos muy importantes, clave, que hay que tener presente a la hora de informar sobre el tema de suicidios, que como mencioné en un principio, es un tema delicado, es un tema difícil, complejo, pero que si se comparte, si se difunde de la manera correcta, puede salvar muchas vidas. El primer punto que se debe hacer a la hora de informar es contextualizar los casos de suicidio como una problemática de salud mental. Esto es vital, importantísimo, porque como lo mencioné hace unos momentos, el suicidio es un problema de salud pública, es un problema de salud mental, no es una cuestión que a una persona se le inventó ayer y que ya de la nada pues está pasando por algo similar, no, es un problema de salud mental y como tal se debe tratar, se debe atender, se debe fomentar. Punto número dos, se deben utilizar o hacer uso de fuentes auténticas y confiables. Todos estos datos que, por ejemplo, yo les he dado son de la OMS, son del máximo órgano regulador en materia de salud, pero también existen datos de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, de nuestras propias guías o de las normas oficiales mexicanas, y bueno, de si me están escuchando, me están viendo de otros países, también de sus respectivas normas en salud, de ahí se pueden obtener información auténtica y confiable, porque es la que se genera a través de un análisis por expertos. O sea, no es como meterme a un buscador cualquiera, sacar información sobre el tema, que muchas veces son blogs de que personas nada más externan su opinión, pero realmente no es algo documentado, no es algo estudiado, analizado. Entonces creo que esto es muy importante tenerlo presente, de que siempre recurramos a fuentes auténticas y confiables. Y punto número tres, no informar sobre el comportamiento suicida como si fuera una respuesta entendible a los cambios o a la degradación social o cultural. O sea, como si uno creyera o tuviera este conocimiento o esta perspectiva, ¿no? De que una persona tiene este comportamiento suicida porque no está de acuerdo con una tendencia religiosa, ¿no? O porque no va acorde a una tendencia política. Esto no tiene nada que ver con ese tipo de cuestiones. Como lo mencioné e insisto mucho en esta parte, el suicidio es un tema de salud mental y por lo tanto se debe atender en esa forma. O sea, debe tener el acompañamiento por un psicólogo y si es necesario por un psiquiatra. Así que esto es algo que también me gustaría se llevaran o rescataran de esta diapositiva, de esta lámina, porque muchas veces cometemos ese error, ¿no? De normalizar y minimizar estas tendencias suicidas cuando no debería ser el caso. La siguiente, por favor, gracias. También dentro de este panorama es muy necesario que no informemos acerca del suicidio como si fuera algo inexplicable o simplista, como si alguien se acercara y nos preguntara sobre el suicidio y nosotros respondiéramos como que, ah, pues no sé, creo que es como cuando una persona está débil, ¿no? Y, o ya no quiere vivir más. O sea, realmente en esa respuesta, aparte de que estamos perdiendo la empatía, le estamos dando una respuesta muy simplista. O sea, como que estamos realmente ignorando o no nos interesa el tema del suicidio, ¿no? Entonces, esto también es algo que nosotros no debemos hacer. Si no conocemos el tema, si no sabemos cómo expresarlo, informarnos a través de estas charlas, ¿no? De este tipo de espacios que actualmente han predominando bastante, o también con algún conocido que sepamos es experto o experta en el tema, acercarnos, o nosotros de nuestra propia cuenta investigar en estas fuentes confiables, ¿no? Para evitar caer en estos sesgos y cometer el error de
designar o denominar al suicidio como algo simplista. También publicitar las señales de advertencia del comportamiento suicida, sobre todo los avisos que la persona pudo haber dado. Este tipo de punto va de la mano con los factores de riesgo que yo les mencioné en las láminas iniciales, las red flags. Estas señales de advertencia nos van a permitir a nosotros detectar el comportamiento suicida, ya que aunque muchas veces las personas lo expresan de distinta manera, estas que les mostré son las constantes, son las que de ley siempre va a haber, porque cuando una persona pues, tiene pues rasgos o tendencias suicidas, pues tiene pues este ánimo, ya no tiene interés por las cuestiones que antes la hacían feliz o la llenaban de alegría, ¿no? Entonces, estas red flags son las constantes que siempre va a haber y son estos avisos que a nosotros nos va a dar esa persona y donde nosotros debemos actuar de manera inmediata, o sea, no debemos demorarnos más. Debemos actuar de manera pues rápida para que esta persona pues tenga o reciba la ayuda que necesita. La siguiente, por favor, gracias. Ahora, ¿qué no se debe hacer desde los medios de comunicación? Como les mencionaba, los medios de comunicación no pueden ser muy destructivos a la hora de informar sobre el tema del suicidio o pueden ser unos excelentes aliados. Pero, ¿cómo vamos a diferenciar esta parte? Respondiendo al qué no se debe hacer desde la parte de medios de comunicación. Primero, no se debe repetir demasiadas veces la palabra suicidio. En dado caso, es más conveniente, según las guías internacionales, decir muerte autoprovocada. Este término, aparte de que es, digamos, políticamente correcto, no le quita la parte grotesca de decir suicidio, ¿no? Porque muchas veces nosotros ya estamos muy acostumbrados a relacionar suicidio con una muerte, pues, muy grotesca, una muerte, pues, demasiado digamos, agresiva, ¿no? Si se me ocurre una palabra alusiva a esto, ¿no? Entonces, el término correcto es muerte autoprovocada. Nuevamente se nos hace la recomendación de no dar razones simplistas, tampoco se deben utilizar estereotipos religiosos o culturales, porque, insisto, el suicidio es un problema de salud mental y un problema de salud pública. Y finalmente, no aportar culpas sobre el suicidio, ya que muchas veces a la persona que, digamos, ya terminó con su vida lamentablemente, hay personas que dicen, no, es que fue por su culpa, porque no se acercó, o él no pidió ayuda, o ella no pidió ayuda, entonces, si acabó con su vida fue por su culpa. Esto es algo que no debemos hacer, o sea, no debemos culpabilizar, debemos, repito, tener empatía de como seres humanos, porque uno no sabe qué es lo que estaba pasando en la mente de una persona, o sea, cada cabeza es un mundo, y nosotros no podemos decir con todas las de la ley que esa persona tuvo la culpa por no pedir ayuda. Uno no sabe, tal vez no supo cómo pedir ayuda, o tal vez sí la pidió, pero nosotros por falta de conocimiento o por ignorancia no pudimos detectar estas señales de advertencia y no pudimos ayudarle de manera oportuna. Entonces creo que esto es algo que también debemos llevarnos, debemos rescatar de esta lámina, que el aportar culpas no va a ser para nada bueno y al contrario, ¿no? Debe ser desde nosotros, cabe la responsabilidad de ayudar a la persona y de detectar estas señales de alarma. La siguiente, por favor, gracias. Ahora, para finalizar o concluir la parte del suicidio. ¿Tu permiso para cuántas personas? Ah, sí, Juana Juárez, ¿gusta opinar? Eh, ¿Va a opinar Juana o continúo? Es que tiene prendido tu micrófono. De Margarita. Gracias, si me apoyas, creo que no sé si quiere opinar o haya tenido su audio por accidente.
Gracias, gracias. Como les mencionaba, para concluir este tema que hemos hablado el día de hoy, vamos a hacer alusión al Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2023 de este año. El tema es crear esperanza a través de la acción. Y esto va muy relacionado con todo lo que compartimos el día de hoy, con todo lo que hablamos el día de hoy, de reflejar esta necesidad de una acción colectiva para abordar este problema de salud pública. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos desempeñarlo? Teniendo este conocimiento, ¿no? Porque como se dice por ahí, el conocimiento es poder. El conocimiento nos permite a nosotros sentirnos confiados y sentirnos con estas habilidades para ayudar a quien más lo necesite, ¿no? Entonces, para hacer conciencia y para hacerle honor precisamente a este lema del año 2023, crear esperanza a través de la acción, es que yo los invito a que se queden con esta presentación, pues aprendan e identifiquen oportunamente si tienen algún conocido, algún amigo, amiga, novio, novia, familiar, que si tiene este tipo de problemas, si tiene este tipo de complicaciones, ustedes sean estos agentes de cambio que la ayuden a salir adelante. La siguiente, Graci, por favor. Y esto también, como les comentaba, se puede lograr mediante el desarrollo de capacidades de estos proveedores de atención médica y de actores relevantes de la sociedad. También nosotros fomentando mensajes positivos e informativos dirigidos a la población en general y grupos de riesgo, principalmente los jóvenes, ya que como les mencioné en un inicio, el rango de edades de 15 a 29 es donde más se presentan estas tendencias suicidas. Entonces considero apropiado que nosotros nos formemos adecuadamente y podamos convertirnos en estas personas que ayuden y permitan a los demás a salir adelante, ¿no? Y repito, llévense este mensaje, no minimicen ni culpabilicen a nadie. Todas las personas tienen el derecho a sentir, a expresar sus emociones, pero esto no debe ser como que algo que los haga acabar con su vida, ¿no? Todo se puede salir adelante, pero necesitamos la ayuda y el acompañamiento necesario. Y la siguiente, Gracie, por favor. Y bueno, también me gustaría compartirles la respuesta de la Organización Panamericana de la Salud, la cual nos dice que mitigar los factores de riesgo para reducir estos medios de suicidio es algo clave y a la par debemos potenciar estos factores protectores que les comenté. Uno, para fomentar la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarnos ante las problemáticas, ante las adversidades y sacar la mejor parte de ello. Y también de esta forma o de manera concomitante, reducir de manera eficaz las tasas de suicidio. Esto es algo que nos recomienda la OPS, pero creo que nosotros podemos entenderlo de una manera clara, simple, de que debemos mitigar los factores de riesgo a la par que fomentar estos factores protectores que les compartí. Y la siguiente, Gracie, por favor. Y ya con esta diapositiva doy por concluida mi intervención. En esta lámina les dejo anexos mis datos de contacto, número celular, mis correos, mis redes sociales, por si en algún punto pues necesitan de algún tipo de orientación, de algún tipo de apoyo, si simplemente alguna pregunta que tal vez no tuvieron oportunidad de hacer el día de hoy, quieran hacerla después, con mucho gusto estoy para servirles. Del mismo modo, cuestiones pues de salud en general, si tienen alguna duda, algún inconveniente o quieran que de alguna plática sobre algún tema que les interese, con mucho gusto mis canales de comunicación están abiertos para ustedes. Entonces, repito, con esto concluyo mi intervención, dejo abierta la parte de dudas o comentarios y le cedo la palabra a Gracia. Pues muchísimas gracias a nuestro ponente por haber otorgado esta valiosa conferencia y vamos a hacer la verdad muy breves porque por causas de fuerza mayor nuestro ponente se tiene que retirar. Entonces recuerden nuevamente sus datos de contacto. Muchísimas gracias nuevamente y su reconocimiento se hará llegar vía correo electrónico.
Sí, gracias, Graci. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, digo, para no dejarlos con dudas, me hago el tiempecito. Alguien que quiera alguna pregunta, levantar la mano por el chat, los escucho. Gracias, si me apoyas, me salen muchas manitas a quien le quieras dar la palabra primero. Ok, a ver, este... Ay, hay muchas manitas Es que levantadas. salen muchísimas. Bueno, vamos a ir por orden como fueron, aquí me aparecen y la primera es de Crispin Glés. Adelante, Crispin. Bueno, entonces, Erika Estrada Reyes, le cedemos la palabra. Tiene la mano levantada. No, no la escucho, Erika. Creo que no se escucha su audio. Bueno, a ver, Diana Redondo me parece también a mí. Hola, 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 buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Cuando tienes identificada a una persona con tendencias suicidas e intentos ya de suicidio, ¿de qué forma puedes apoyarle sin que se sienta presionada, sin de que te veas invasiva, de que no te corresponde porque no tienes ninguna incidencia sobre esa persona o alguna autoridad de cualquier tipo sobre esa persona? ¿Cómo apoyar cuando procuras vincularla a instituciones o con médicos donde le puedan brindar atención o terapias y se niega rotundamente? ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces para apoyarla? No tanto para manejar la frustración que te causa, sino qué haces para que caiga en cuenta que necesita ayuda. Esa es una excelente pregunta porque muchas veces, como usted bien lo menciona, hay personas que tal vez pierden, ¿cómo podría decirle?, la motivación. O sea, tal vez ellas internamente se sienten que tienen problemas difíciles o tienen situaciones que la están abrumando, pero algo que nosotros desde fuera, digámoslo así, podemos hacer para ayudar a estas personas o para hacerles ver precisamente que requieren un acompañamiento profesional es hacer preguntas clave. Existe un documento que posteriormente se los voy a compartir, donde viene una serie de preguntas clave que nosotros nos empoderan de cierta manera para vincularnos con esta persona de manera emocional y ayudarle a ver que necesita este apoyo. Una de esas preguntas es, ¿cómo te sientes? O sea, realmente es una pregunta que creo que cualquiera de nosotros podría hacerle a un familiar, a un conocido, pero el decirle cómo te sientes a esa persona, de alguna forma la impulsa a que se desahogue poco a poco. O sea, y de esa manera nosotros no estamos presionándola, no nos estamos viendo invasivos, porque no llegamos como que, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? O sea, como que regañando, ¿no? Como si fuéramos nosotros personas que le estamos llamando la atención, ¿no? De que nos extraña su actitud, ¿no? Entonces, creo que esto es una de las preguntas clave que existen, ¿no? De cómo te sientes. También en la parte de depresión, por ejemplo, es qué has hecho hoy o cómo te has sentido hoy. O sea, darle cuestiones de temporalidad a las preguntas también ayuda bastante porque esa persona empieza a darse cuenta o empieza a hacer un comparativo de cómo se sentía ayer o cómo se sentía hoy o cómo se va a sentir mañana, ¿no? Entonces, estas cuestiones de temporalidad también nos permiten a nosotros acercarnos a este tipo de personas y para la parte de decirles, oye, creo que necesitas ayuda profesional, en primera instancia no podemos decirles eso cuando nos acercamos, ¿no? O cuando tenemos ese acercamiento inicial. O sea, no podemos decirles eso porque las personas
ya de entrada se asustan porque piensan que ya tienen un problema irreversible. O sea, que ya el dir, oye, creo que necesitas ir al psicólogo o necesitas ir al psiquiatra. Si eso se los decimos de entrada, en lugar de ser benéficos, los vamos a espantar, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que, ¿por qué iría yo al psicólogo? ¿Por qué yo iría al psiquiatra si yo estoy bien? Entonces, creo que la parte que a nosotros nos compete o que tenemos que hacer desde el inicio es eso. O sea, acercarnos con preguntas clave, suaves, paulatinas, para que poco a poco fomentemos que la persona se dé cuenta. O sea, que nosotros sí seamos como que esa ayuda para que se ilumine su mente, ¿no? Para que sepa reconocer que tiene un problema y que necesita apoyo, pero no ser tan tajantes o ya llegar de inmediato a decirles que necesitan ayuda profesional. Porque repito, insisto, esto los aleja o los espanta, ¿no? Y no es el caso. Y muchas veces por ese miedo, por ese temor que se le tiene a los médicos, principalmente a los psiquiatras, las personas pues prefieren seguir así y eso que genera que acaben con su vida, ¿no? Entonces, esto es algo que les recomiendo y si gustan les voy a pasar este documento con preguntas, que vienen preguntas, la verdad, muy bien especificadas y que la pueden tener ahí como su guía para ayudarnos o que les permita a ustedes ayudarse cuando tengan este tipo de personas conocidas, ¿no? Que requieran el acompañamiento. Tengo otra pregunta. Sí, ¿Puedo? adelante. Sí, Mira, adelante. digo, he tenido experiencias cercanas, incluso tuve a una alumna de la universidad donde yo daba clases, y incluso me la llevé a mi casa porque, porque estaba pasando momentos muy difíciles y estaba sola viviendo en Guadalajara y su familia estaba afuera y tenía muchas problemáticas en su núcleo familiar, ¿no? Y estuvo en mi casa como 7 meses hasta que tuve que pedirle que se fuera porque estaba afectando mi dinámica familiar y la salud emocional de mi hija menor, porque, o sea, era, o sea, muy demandante tener una persona con esa problemática, ¿sí me explicó? Y yo le hablaba a la mamá y le hablaba a la mamá, y la mamá nunca vino, ¿sí me explicó? Entonces yo la canalicé con nutrióloga, con suicidóloga, porque tenía bulimia, este, y vigorexia, o sea, unos cuadros muy complicados y la verdad, nos llegó a afectar mucho, tener a esta persona en casa hasta que le tuve que pedir, que mi compromiso con ella había sido que salgara el semestre, pero yo sigo sintiéndome como responsable, ¿sí sabes? De no dejarla sola. ¿Cómo manejo eso de si yo ya no tengo ninguna autoridad sobre ella porque ya ni soy su maestra ni está en mi casa? ¿Sí me explico? No sé cómo deslindarme o cómo hacer que esto no me afecte. Sí, esto es algo muy frecuente que se presenta cuando una persona se vincula emocionalmente mucho a alguien que necesita el apoyo y no tanto porque "Ay, es que quiero que ya sea parte de mi familia, ¿no? Como en su caso que usted la acogió en su hogar, simplemente porque a usted le nació ayudarla, o sea, usted quiso ayudarla, usted quiso ser ese bálsamo que de cierta forma le permitiera a esta chica salir adelante o sentirse acompañada. Algo que es muy recomendable hacer para diría desvincularse, pero tal vez para que usted ya no se sienta con esa responsabilidad interna de que tengo que seguirla cuidando, tengo que seguirla apoyando, es que entender que uno nunca va a hacer lo suficiente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que uno siempre se va a esforzar, o sea, usted que tuvo esa empatía, que tuvo esa humildad para ayudarla, pues créame que hizo lo mejor que pudo, o sea, hizo usted lo suficiente, lo necesario, hasta donde usted pudo, hasta donde usted, digamos que topó, ayudó a que esta persona saliera adelante o que esta persona recibiera la ayuda necesaria, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que yo personalmente le hago para que no se sienta con pues con esta responsabilidad, porque a final de cuentas, al final la puede afectar a usted, ¿no? Tal vez sus buenas intenciones la pueden perjudicar en cuestiones emocionales, ¿no? Entonces yo le recomiendo que se repita constantemente que usted hizo lo mejor que pudo, que se esforzó, que llegó hasta lo máximo, que
hizo bien al ayudar a esta chica, pero que ya no se sienta obligada a hacer más, porque ya hizo lo mejor que pudo. Entonces, esto es lo que yo le recomiendo para que ya no se sienta así. Y repito, o sea, la chica, créame que va a estar agradecida por lo que usted hizo y quédese con ese mensaje, ¿no? Quédese con esa satisfacción de haber ayudado a esta persona en su momento más vulnerable. Sí, sí, no, no hay de qué. ¿Quién más? Claudia Figueroa había levantado su mano. ¿Quiere preguntar algo? Tardes. Buenas tardes, sí, dígame. Yo tengo una pregunta quizás muy específica. Si tú Ok. estás alrededor de alguien que ya comunicó su intención de suicidio y tú tratas no como profesional, sino como una persona que quizás se ha informado y tienes pues una relación con esa persona, pero esa persona te comunica que no le interesa recibir ayuda y que está decidido y que incluso ya tiene fecha y que desde que lo hizo su vida es mejor, pues como que ya tengo fecha para hacerlo y desde entonces me siento más liberado y pues tú quieres ayudarlo, pero esa persona, o sea, no le interesa recibir esa ayuda. Sí, lo que hay que hacer en estos momentos o cuando una persona ya está muy decidida es, yo lo que recomiendo llegar a la parte de persuasión, ¿no? O sea, si es un conocido muy cercano, la cuestión de persuasión, no diría obligarlo, prácticamente llevarlo a la fuerza a un centro de atención, ¿no? Porque creo que eso también resultaría perjudicial, pero sí ocupar la fase de persuasión, o sea, hacerle ver en cuestiones, así como si fuera una plática informal entre amigos, hacerle ver de todo lo bueno que se perdería, o sea, de todo lo que generaría su ausencia. O sea, porque tal vez de momento que tomó la decisión de que voy a quitarme la vida tal día y pues creo que ya me siento bien porque ya voy a acabar con todo el sufrimiento, con todo el dolor que siento y pues ya me siento relajado, ya me siento liberado. Pero creo que nosotros debemos ocupar estas técnicas de persuasión, repito, haciéndole ver de todo lo que se perdería si esa persona ya no existiera o ya no estuviera aquí. O sea, todo lo que generaría en sus amigos, todo lo que generaría en sus familiares, en las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer. También cuando, por ejemplo, no conocemos o no sabemos cómo acercarnos como amigos, como familiares, también orientarnos nosotros como personas, con profesionales de la salud, para que nos digan cómo podemos persuadir a este compañero o a este conocido, ¿no? Para que poco a poco se dé cuenta de todo lo que generaría su ausencia y que empiece como este proceso de reflexión, ¿no? Que tal vez ya tenía una decisión muy fija, muy establecida en su mente, pero no se puso a pensar todos los panoramas o todos los escenarios. Es como si tomara una decisión muy precipitada. Entonces nosotros a través de estas técnicas de persuasión, lo que generamos, lo que propiciamos, es que se le generen como que estas dudas, como que se le implanten estas preguntas de que, oye, es cierto, y si pasa esto, o si me voy, ¿cómo va a empezar mi familia? O sea, que empiece a hacer una retrospección esa misma persona, empieza a generar dudas, preguntas, y ya no se sienta pues con esa, o ya no se sienta tan seguro de hacerlo, ¿me explico? Entonces creo que esto es algo que podemos hacer y para evitar llegar a esas cuestiones o a esos extremos, pues aprender a identificar estas señales de alerta y pues estar muy cercano a esas personas para ayudarles a que salgan adelante y pues repito, no llegar a esos extremos, ¿no? De que ya lo tengan muy decidido. Esmeralda, veo también su mano levantada, si gusta preguntar algo. Claro, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿sería un foco rojo que una persona haga alguna broma con que se quiere morir o se quiere matar? Porque, bueno, dentro de mi círculo de amistades hay, pues sí, un amigo que hace muchas bromas sobre eso, así como de, ay, no, ya me quiero matar o me quiero morir o o sea, no sé si eso sea asociado, aunque lo diga, pues de una manera cómica. Bueno, aquí influye bastante
eh, qué tanto conozcas a la persona. O sea, si es una persona que de alguna forma, no sé, como cuando alguien dice por exámenes, ¿no? Por decir un ejemplo de que ya se quiere matar porque ya no quiere estudiar para el examen o porque es muy pesado. O sea, si conoces a la persona y sabes que de por sí siempre ha hecho ese comentario, no quiero decir con esto que lo ignores, pero tal vez sí debes decirle o acercarte a esa persona de que, oye, ¿por qué lo dices tanto? O ¿por qué lo estás haciendo tanto, no? O ¿por qué no pones otro ejemplo? ¿O por qué no haces alusión a otra cosa? ¿Por qué necesariamente a matarte o a quitarte la vida, no? Creo que eso es algo como amigos en privado podrías hablarlo con él. No sé si le tienes la confianza, si es de tu círculo más íntimo de amigos, creo que puedes hacerlo. O sea, puedes acercarte con él y decirle, oye, ¿por qué lo dices tanto? Me preocupa. Tal vez él te diga que es por broma o nada más era por hacerse el chistoso o nada más por comentarlo así entre ustedes, pero yo recomiendo no minimizarlo, ¿no? Porque también hay casos de personas que se han suicidado y que muchas veces no lo expresan, o sea, se ven muy felices por fuera, o sea, se ven como si nada estuviera pasando por dentro, ¿no? Y hacen comentarios, hacen bromas, se ríen, actúan como siempre o como siempre los hemos conocido. Entonces, eso es muy difícil, detectar ese tipo de personas que enmascaran su real sentir con esta máscara de felicidad, es lo más difícil, es lo más complejo, con lo que hay que lidiar, ¿no? Si tenemos a alguien a nuestro alrededor. Entonces, yo recomendaría que como su amiga te acerques a él, o sea, en privado, tal vez no como intervención con el resto de amigos. Si lo quieres hacer así, está muy bien, pero yo en recomendación diría que tú en privado con él, o sea, porque tú estás detectando eso o ya te está generando como que esta alarma, es que escuches esa voz interior que te está diciendo que tal vez puede existir algo raro ahí y te acercas con él y lo platiques. Porque si lo dejamos o lo ignoramos o, repito, caemos en el error de minimizarlo, pues podemos el día de mañana lamentarnos, ¿no? Porque es que esa persona se suicidó o acabó con su vida y nosotros no pudimos darnos cuenta a tiempo. Entonces, esa sería mi recomendación para ti. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Jesús Osvaldo, me aparece también su mano levantada. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues más que una pregunta, es una participación Claro. muy nostálgica para mi persona, porque yo, pues no me da pena, pero tampoco orgullo decirlo, fui una de las personas que llegó a pensarlo y no solo a pensarlo, llegó a hacerlo, ¿no? Pero desde mi experiencia, o sea, pude darme cuenta a tiempo que no era la solución, que no era el camino y viene como que una retrospección de todo lo que has hecho y de lo que puedes llegar a hacer. Desde ese punto que gracias a Dios hubo un punto de retorno, para mí, una nueva oportunidad de ver las cosas de otra manera. Entonces, gracias a eso, pues pude y puedo salir adelante, ¿no? Y desde mi experiencia me ha tocado toparme con personas con, con la misma intención, como tú bien lo mencionas, te dan síntomas de alerta, te dan, los conoces, ¿no? Y más porque los pasaste de diferente forma, pero conoces cómo es la sintomatología o no sé cómo sería el término correcto. Y he podido acompañar a algunos de ellos desde mi experiencia, como lo digo, para que no pueda suceder algo que pueda lamentarse. Entonces, es un tema muy extenso, muy interesante, y me gustaría muchísimo que siguiéramos teniendo este tipo de conferencias para que podamos extender más la ayuda a personas que como yo pudieron haber hecho algo y que gracias a este tipo de cosas se pueden evitar. Muchas gracias. Sí, gracias Jesús, al contrario, gracias por tu comentario, muy acertado, precisamente porque estos espacios no solamente buscan que se genere un ambiente informativo, sino también generar esto, ¿no? Generar estos espacios de diálogo de personas que ya lo vivieron o que ya lo experimentaron o que son cercanas a una persona que ya lo vivió y podamos ser parte del cambio, ¿no? O sea,
una cuestión muy importante de la evolución del ser humano es que aprende a adaptarse a las adversidades, ¿no? Y no somos perfectos, cometemos errores, cometemos equivocaciones, pero el valor de ser humano radica en eso, en aprender de esos errores, en aprender de esos malos momentos, de esos malos ratos y ser mejores el día de mañana. Entonces, estos espacios, insisto, no solamente tienen un propósito informativo, también tienen un propósito para que ustedes se inspiren, se motiven y realmente dentro de sus espacios, dentro de sus comunidades, dentro de su propio círculo, sean estos agentes de cambio y logren generar este sentido de que todo se puede si lo hacemos en equipo y si nosotros nos convertimos en las mejores versiones de nosotros mismos. Así que esto es algo que me gustaría también compartirles y nuevamente gracias Jesús por tu comentario. Y bueno, para concluir, Lola, te escucho, también veo tu mano levantada. Buenas noches, Ale. Excelente tu ponencia. Bueno, algo muy importante que para abonar más de la información que tú nos diste, muy buena, es que nosotros tenemos que liderar nuestro interior. ¿Cómo lideramos nuestro interior? Aprender a manejar la inteligencia emocional, que eso tiene que ver mucho con el consciente y el subconsciente que nosotros tenemos, el saber qué no debo hacer y qué debo hacer. Tiene que ver con la programación neurolingüística en uno. Claro, cuando una persona está también tiene que, en la salud, uno de los factores primordiales para el cambio tiene que ver con educar la mente. Es más allá de eso, educar la mente, porque nosotros podemos, depende de lo que haya vivido una persona en el pasado, también esas cosas que ha vivido en el pasado influyen a que él no descubre en sí, porque no se conoce a sí mismo, de que ocurran estos hechos y lo conllevan a esa situación de suicidio. Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué lo hizo? Porque hay cosas que son del pasado y esa hay que removerla. Y eso se hace haciéndose una meditación, cambiando como el cerebro es plástico, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos las emociones comprimidas, son esas emociones que la tristeza, el dolor, todo lo malo que puede, que ocurren dentro de uno si uno no sabe dominarla y conllevan a ese camino, al suicidio, a cometer errores que no están bien. Ahora, cuando el cerebro se vuelve expansible, son esas emociones que son positivas ante la vida, que son las que cuando uno ya se sabe identificar, se quiere uno mismo, se abraza, lo que tú comentaste allí, que hay que creer en uno mismo, eso ayuda a que la persona deje de desplace. Si se hacen esas meditaciones, eso es un tratamiento que se hace, la persona cambia de lugar, se cambia de lugar. Eso ocurre también con los que son de enfermos, de cáncer y eso. En este caso, esto es una enfermedad, el suicidio, o sea, la parte emocional, una salud mental, ¿verdad? Cambiar esas emociones al volver el cerebro elástico ayuda a que haya la expansión y la gente se quiere a sí mismo, empoderarse, liderarse interiormente, y eso es más allá de lo que es el corazón, espíritu y la mente. No sé si me entiendes, Ale, me están entendiendo todo allí, pero eso hay que trabajarlo todos los días. Todos los días uno tiene que tener una meditación, hablar con Dios, levantarse todos los días, respirar 3 veces con una mente abierta, expansible, con emociones expansivas. El día a día es una experiencia, porque las cosas pasan, pero las experiencias hay que verlas de manera positiva, ¿verdad? Como una alimentación para uno avanzar. Y entonces ya, hoy en día ya la gente tiene que saberse dominar a mí mismo, o sea, a sí mismo. Ve el programa de televisión, son amarillistas, son esto, pero no te dejes llevar, porque si tú te dominas tú mismo, tu interior, tú no te vas a dejar llevar por esto. Lo que está ocurriendo con los jóvenes, con los medios de la inteligencia artificial, con los teléfonos, todo eso. Si tú lo puedes ver, pero si tú tienes dominio, eso no te va a influir,
porque ya tú tienes influencia de ti mismo si te conoces a ti mismo y crees en ti mismo. Bueno, eso es lo que yo quería aportarte. Excelente, te felicito, excelente. Esta es una de las claves principales para el cambio. Gracias. Sí, gracias a usted, Lola. Muy, muy importante comentario, ¿no? Precisamente por esto de tener confianza en nosotros mismos, no dejar que nuestras emociones nos controlen, todo lo contrario, nosotros dominar de manera positiva, de manera correcta nuestras emociones para saber dirigirlas. Creo que esto es algo básico. Y así como las cosas buenas suceden en nuestra vida, también puede haber cuestiones malas, pero nos dejan un aprendizaje enorme. Entonces, esa es la cuestión de ver la parte positiva dentro de lo malo, ¿no? Saber que si tenemos un éxito excelente, lo hicimos muy bien, pero si tuvimos un fracaso, ese es un ejercicio para el éxito y además nos dejó un aprendizaje muy valioso que no teníamos. Entonces, hay que llevarnos también este mensaje que Lola nos compartió, que es muy necesario, muy importante y también una de las estrategias técnicas para erradicar el suicidio o para ayudar a combatirlo, ¿no? Desde nuestros espacios. Así que les agradezco a todos por sus preguntas, por sus comentarios. Espero realmente haber respondido cada uno de ellos, pero si tienen más dudas o si quieren que les comparta material adicional al que les presenté el día de hoy, con gusto, nuevamente está en pantalla mis datos de contacto para que me manden un mensaje y con gusto los apoyo, los oriento y les envío toda la información que tengan o si tienen alguna duda más específica o más concreta, del mismo modo. Entonces, si ya no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte y nuevamente le cedo la palabra a Gracia. Muchísimas gracias nuevamente por pues haber otorgado esta conferencia que pues es muy importante. Esperemos que haya llegado a las personas que lo necesitan y compartan también este mensaje, que no están solos y tratar de ser una red de apoyo a las personas también que nos rodean. Y bueno, ahorita se perdieron un poco los comentarios. Y, saludos desde Aguascalientes. A ver, bueno, ahí hay un comentario, la verdad que se perdió, una disculpa. Pero pues vamos a enviar recuerden que esta conferencia se va a subir al canal de YouTube, por si quieren también compartirla a alguna persona, si entraron tarde. Y también el chat se va a volver a compartir, ahí están los datos de contacto. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro ponente, a los asistentes que estuvieron muy puntuales y esperamos verlos en las siguientes actividades de la organización de BioDS. Próximamente síganos también en redes sociales. Y hasta luego. Eso sería todo. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Buenas noches, gracias.